Buenos días y bienvenidos al primer seminario del Club de Desarrollo de Software Avanzado. Vamos a tocar el tema de Web Ratio. Vamos a hacer una pequeña aplicación guiada en los dos principales estilos de proyecto que tiene, que son el Web Project y el BPM Project. Vamos a comenzar con el proyecto, con Web Project. Utiliza diagramación IFML. IFML es el modelado de flujos de interacción. No os preocupéis, vamos a empezar una aplicación poco a poco. Le damos segundo botón a Web Project y creamos un Web Project. Lo llamamos, por ejemplo, Seminario IFML. ¿Vale? Le damos a finalizar. Bien, aquí nos aparece la vista de proyecto. En la vista de proyecto tenemos el modelo de dominio, los sitios, los servicios que pueden existir y las definiciones de módulo. En principio solo vamos a tocar estos dos. Los demás son abstracciones de lo que sería el interior de la aplicación. Vale, pues nos vamos y creamos un nuevo sitio. Lo llamamos, por ejemplo, Index. Nuestra vista principal de la aplicación. Una vez que tenemos este sitio, lo que hay que ver es que estos son los elementos principales de la diagramación IFML. Aquí están las páginas. Las páginas es el elemento principal donde se colocan los demás elementos. Y los grupos, bueno, o áreas, es donde se agrupa todo para proporcionar mayor control y por si queremos aplicar propiedades a todo lo que hay en su interior. Vamos a crear un grupo, un área, que lo llamamos Área Index. Todos los componentes de Web Ratio tienen una serie de propiedades, sobre todo las páginas y los grupos, que son Home, que si está marcada es la página principal de nuestra aplicación, solo puede existir una, obviamente. Protected, que es para si el usuario está registrado en la base de datos y accedes con un login válido, puedes acceder a esa zona, si no, no tendrías visión de ello. Secure, que es para el HTTPS, y localizado, que es el denominado camino de migas, lo que nos permite volver atrás. Bien, una vez que tenemos nuestro grupo, nuestra área, creamos nuestra primera página. La llamamos Home. Esta es la que aparece por defecto cuando accedemos al área Index. Y además tiene el simbolito de Home, lo cual quiere decir que es nuestra primera página. Bien, una vez que estamos aquí, tenemos que ver los View Components. Los View Components son los elementos principales de visión dentro de una página. Una página por sí sola no muestra nada normalmente. Entonces nosotros vamos a utilizar, de todos los que hay listas con tick, hay mensajes. Nosotros vamos a utilizar el form básico y lo llamamos formulario. Bien. Sí, digan. Sí. A la hora de seleccionarlo. Es que a mí me sale como distinta en las opciones de ahí de la izquierda. ¿Cómo distinta? Ahora me sale igual. ¿Y el formulario dónde ha salido? El formulario del View Component. ¿De aquí? Sí. Este de aquí. Ah, vale, es que el mío tiene otro icono distinto. Sí, dependiendo de la versión. Yo estoy en la versión 7.2.2, creo. Te lo digo en un momento. Si os la habéis instalado... Si os la habéis... Ah, no, pues yo en la 3. Si la habéis instalado recientemente, o no sé desde cuándo lo tenéis, si no habéis actualizado... Estoy ciñéndome a la 7.2.3. En principio no tiene que haber demasiada diferencia. A lo mejor algún cambio de icono... ¿Perfecto? ¿Seguimos? Bien, el formulario. El formulario, como hemos dicho,
es un elemento que proporciona visión en la página de los componentes, pero el formulario por sí solo está vacío. Entonces, tiene para agregarle estos tres tipos de componentes: el field, el selection field y el multiselection field. El field es, para que me entendáis, el text box normal. Si habéis programado alguna vez en JSP, un input text, un campo normal. El selection field es el menú desplegable de opciones que hay. Y el multiselection, bueno, yo creo que ya me habéis entendido, ¿verdad? Bien, para este caso vamos a crear un field al que llamaremos nombre. Un selection field al que llamaremos profesión. Y otro selection field al que llamaremos sexo. Una vez que tenemos estos componentes son los que se van a ver en el formulario de la página. Las propiedades que tienen son estas tres. Todos tienen estas tres propiedades: preloaded, modificable y hidden, ¿vale? Dependiendo de lo que de momento lo vamos a dejar como están, estándar. Vale, profesión y sexo por sí solos no funcionan esos selection field. Necesitan de una entidad, tanto que se le pase por un flujo de datos o desde una propia base de datos. Entonces, ahora nos movemos al modelo de dominio. El modelo de dominio es donde se representan las entidades, típico de la ingeniería del software, y esto es lo que irá a nuestra base de datos. Por defecto, WebRatio nos sitúa estas tres, que estas tres, ahora más adelante, veréis para qué sirve. En principio creamos dos entidades nuevas. Profesión, el OID lo dejamos por defecto para la primary key y le añadimos un nuevo atributo. El nuevo atributo, título, de tipo string. Si no sabéis los tipos que existen, siempre podéis pinchar en el atributo y seleccionar directamente de aquí de la pestaña Type. Vale, creamos otra entidad a la que llamamos sexo. ¿Cómo has llegado al modelo de dominio? ¿Cómo? ¿Cómo has llegado al modelo de dominio? El modelo de dominio, cuando creas el proyecto, se te crean por defecto estas dos pestañas. Bueno, se te crea el modelo de dominio existe una vez que creas el proyecto. Bueno, a esta entidad le añadimos género, también de tipo string. Vale, si veis, aparecen con una interrogación. Lo que quiere decir que sí, son entidades que existen en el programa, pero no saben con qué relacionarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es montar una base de datos para crear los metadatos que necesitamos. Nos vamos a la vista de proyecto, ¿vale? En Service Data and Provider creamos un database, ¿vale? Le damos un nombre intuitivo, por ejemplo, ¿vale? IFMLBD. Aquí seleccionamos el tipo de base de datos que necesitamos. Nosotros vamos a utilizar una de MySQL. Copiamos la URL de ejemplo y cambiamos database por IFML BD. Port por la conexión que tengáis vosotros de vuestro Workbench de MySQL. Normalmente la que viene por defecto es la 3306. El host lo vamos a montar sobre el localhost y nada más. En username tenemos que poner username y password
es el usuario y contraseña de nuestra conexión de base de datos. Sí. ¿Qué cambiamos en la URL? En la URL, si ves, aparece entre corchetitos host, port y database. Son los que hay que cambiar. En host, localhost. En port, 3306, si tienes la conexión por defecto. Y en database, el nombre de la base de datos. 3306. Lo que decía, en username ponemos, solo vamos a utilizar una única conexión, con lo cual en este caso si ponemos la del root no hay problema. En password la marcamos para que sea necesario y ponemos la contraseña de la conexión de Workbench que tenemos a la base de datos. Vale, guardamos y refrescamos. Vale, en principio tiene que dar un error. ¿Por qué? Porque no encuentra la base de datos. Te dice que no existe ninguna base de datos con ese nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos que creamos tiene que coincidir con la base de datos que tenemos creada en el esquema. Entonces creamos un nuevo esquema y lo llamamos igual de la misma manera. Aplicamos. Y ya tenemos creado el esquema. Refrescamos. Y como ves, el error desaparece. La primera vez que hagáis la conexión de base de datos, eso sí, normalmente os dará un error y dirá que no encuentra el driver. Esto es tan fácil como buscar el driver que os indica, lo metéis en la carpeta de drivers de WebRatio y le dais otra vez a refrescar y listo. Vale, como ya tenemos la base de datos conectada, lo que tenemos que hacer es volcar estas entidades en la base de datos. Damos clic secundario y pinchamos en Synchronize. Nos preguntará en principio que qué queremos sincronizar. Podemos seleccionar uno a uno. Nosotros vamos a sincronizarlo todo, porque al final lo acabaremos utilizando. Pinchamos aquí en Export All Object, Next, nos genera lo que son script de SQL y tenemos varias opciones. Podemos guardarlo y ejecutarlo solo o guardarlo solo. Yo os recomiendo guardarlo y ejecutarlo, porque si hacemos una exportación a alguna otra, a la herramienta de otro equipo y necesitamos la base de datos, construirla tal cual, simplemente es ejecutar el script y sin problemas. Bien, le damos a Finish. Y si os fijáis, la interrogación ha desaparecido ya de las entidades, lo cual quiere decir que ya son funcionales. Vale, refrescamos aquí también. Y si os dais cuenta, aquí están nuestras tablas, pero claro, están vacías. Entonces, hacemos un select y como vemos están vacías. Vamos a rellenar para nuestra prueba, no se debe hacer así, pero para nuestra prueba nos vale. Le ponemos un ID intuitivo y de título ingeniero software. Por ejemplo, creamos otros 2 o 3. Lo que queráis, para nuestra prueba nos vale cualquier cosa. Vale, con la otra tabla hacemos exactamente lo mismo. ¿Hasta aquí bien? Vale.
Como ya tenemos rellena la tabla, lo que debemos hacer es, siempre que hagamos algún cambio en alguno de los dos sitios, debemos darle a refresh. Bien, como ya lo tenemos, ya podemos asociar tanto a profesión y a sexo, a los selection field, podemos asociarles valores. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo rescatamos los datos de la base de datos para verterlos sobre esos componentes? Nos vamos a Utility Component, y en Utility Component veis que hay muchos, pero de momento vamos a utilizar el selector. Lo arrastramos a la página y lo llamamos selector profesión. Este selector lo que hace es, seleccionada una entidad, que veis que nos la está pidiendo, coge de la base de datos toda la tabla que haya de esa entidad. Le podemos aplicar sentencias condicionales, ¿vale? Para que filtre por el nombre Ángel o por el OID 1, pero a nosotros nos interesa a todos. Vale, entonces seleccionamos Selector Profession, vamos aquí a la parte de Entity y pinchamos en Select. Seleccionamos la entidad, que es la que queremos, que es profesión. OK, y si veis, nos lo marca. ¿Y cómo se haría para filtrar? Es fácil, le das segundo botón y añades una key condition o una attribute condition, y ya pueden ser o simplemente hace comparación de igual o por partes, empiece por o... Vale, este selector ya selecciona todo lo de la base de datos. ¿Cómo pasamos selector profesión al formulario? Aquí es donde intervienen los flujos. Estos son los tres tipos de flujos que hay: el flujo normal, el flujo OK y el flujo KO. ¿Vale? El OK es para cuando una operación unitaria ha sido satisfactoria, y el otro para cuando ha dado error. Nosotros vamos a utilizar el flujo normal en este caso. Lo seleccionamos y pinchamos de selector a formulario. Veis que ha aparecido en línea discontinua. ¿Por qué? Porque los normales pueden ser de dos tipos. Bueno, en este caso no, porque no tiene opción, pero suelen ser de dos tipos. Los data flow, que es simplemente un flujo de datos, independientemente de la interacción. Una vez que se inicia la aplicación se hace el flujo de datos. Y los de navegación, que además de que pueden pasar también datos, sirven como botones, pestañas, enlaces. Eso lo vamos a ver ahora después. Bien, ya que tenemos el flujo por sí solo pasa de forma predeterminada una serie de parámetros, pero lo que nos conviene es personalizarlo. Doble clic, le damos a Enable Default Binding, y la parte del output pasamos lo que nos interesa. Aquí en esta parte nos aparecen los componentes de formulario, ¿vale? Los selection field tienen tres. Tienen el preselection, que es una vez que se inicia la aplicación, es la que muestra por predeterminada la opción. El label es el nombre del selection, y el output, que en realidad va a ser el que seleccionemos y el que pasemos. Si queréis, podéis poner todos el mismo, entonces no hay problema. La selección, es bueno poner siempre estos dos al menos, el label dependiendo. Vale, aquí ya tenemos el flujo para el selection field de profesión. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Este me ha quedado fuera. Procurar que quede dentro. Podéis ponerlo fuera, en grupos. El problema viene a que el acceso que tiene siempre se va restringiendo dependiendo del nivel en que se meta. Si lo ponemos fuera y no lo vamos a utilizar nada más que en esta parte, en realidad es como un poco desperdicio de recursos. Pero si lo vamos a utilizar varias veces con distintas aplicaciones, con distintas páginas, podemos ponerlo simplemente en el grupo y nos ahorramos el poner uno para cada página. Pero en este caso lo vamos a hacer así.
Seguimos el mismo proceso, seleccionamos la entidad, en este caso la de sexo. Y creamos el flujo. Y hacemos exactamente lo mismo. Si veis, os aparece en azul las otras. Nos indica que ya están seleccionadas, que ya se están uniendo uno a uno los parámetros por otro lado. Le damos al de género. Y el formulario, que podéis ver sus partes, si seleccionáis esta opción, por defecto te las oculta, pero para que queráis verlo en el esquema le podéis dar a Appearance y Show All Part. En principio ya todos los fields funcionarían. Si queréis lo ejecuto y veis cómo ha quedado. Y esto es lo que tenemos. La página, con nuestra área, nuestro formulario, nuestro textbox, los datos que hemos metido en la base de datos y los sexos. Bien. Vale, esto es una simple página. Lo suyo es que se comunique al menos con otra página. Dentro del mismo área creamos otra página. A esta la vamos a llamar perfil. Repetimos el proceso creándole un form, ¿vale? Lo llamamos igual, formulario mismo. Y le añadimos 3 text field normales, ¿vale? Nombre, profesión y sexo. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero comunicar este formulario de home con el formulario de perfil, de tal manera que lo que seleccione en el formulario se pase al formulario de perfil. Para eso primero seleccionamos cada uno de los fields y las opciones que os había comentado antes. Preload, Modificable y Hidden. Desmarcamos Modificable. Esto es para que no podamos modificarlo, ¿vale? Y seleccionamos Preloaded para que podamos cargarlo desde el otro form. Hacemos lo mismo con los otros tres. Con los otros dos, perdón. Vale. Y ahora creamos un flujo desde donde queráis. Si lo creáis desde la página, os aparecerá como un pequeño enlace a la otra página. Si lo creáis el enlace desde el formulario, os aparecerá como un botón. Yo preferiblemente prefiero siempre crearlo de componente a componente, si no es simplemente navegación. Entonces, de formulario, del formulario de home al formulario de perfil. Si veis, este es distinto. Este sí es uno de navegación. Le damos un nombre, aceptar, por ejemplo, porque será el nombre del botón que nos aparezca, y hacemos doble clic sobre él para vincular los parámetros. Nombre con nombre, profesión con profesión y sexo con sexo. Esto lo que hace es que una vez que le demos a aceptar, los datos que hayamos seleccionado se van a precargar en el formulario de la otra página y no vamos a poder modificarlos de ninguna manera. Siempre es bueno que sean parámetros que necesitemos para otras páginas, añadirles algún tipo de restricción para que no se queden vacíos, para que haya selección. Por ejemplo, el nombre. Le podríamos añadir
una regla de validación. Por ejemplo, bueno, segundo botón, añadir validation rule. Y seleccionamos mandatory. Mandatory lo que hace es que si tú intentas salir del formulario y está vacío ese campo, simplemente no te deja y te lanza una advertencia. Le ponemos un nombre intuitivo. Y ya está. Ya por sí solo funciona. Podemos añadir otras restricciones, como un captcha, por ejemplo, vienen. Vale, ya tenemos la navegación entre páginas. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos crear un flujo de movimiento entre ambas páginas, porque claro, ahora mismo solo tenemos el movimiento hacia una. Si quisiéramos volver, no hay manera, bueno, la flecha de atrás. Entonces seleccionamos desde el formulario al otro formulario y lo llevamos atrás, por ejemplo. Ya está, este no va a pasar datos ni nada, es simplemente un flujo de navegación cualquiera. Esto es lo que nos permite navegar de una a otra. El tema del layout, si habéis visto, es uno predeterminado que viene con web ratio, ¿vale? Si le dais a seleccionáis el área index, le dais a layout, podéis seleccionar el tipo de estilo. Index engloba todo. Si queremos cambiar solo un componente, seleccionamos ese componente, pero si queremos cambiar todo el global, tenemos que irnos a la view. Vale. Aquí te muestra los estilos disponibles que existen. Hay algunos que vienen ya por defecto instalados y hay otros que te los puedes bajar del propio store, como por ejemplo este, el de White Label. Es un layout más básico, más puro, ¿no? Por así decirlo, menos recargado. Bien, bueno, si queréis lo ejecutamos y vemos cómo funciona el flujo de navegación. ¿Veis? Nos ha aparecido este botón aquí. Si intentamos el mandatory, bueno, tendríamos que haber configurado el mensaje de error, claro, pero no nos lo prohíbe, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba de que se pasan los datos. Le damos a aceptar y este es el formulario de perfil donde se nos han precargado las opciones. Sin opción a modificar. Atrás y volvemos. ¿Vale? Bien, vamos a añadirle un servicio web a esta aplicación. En concreto, le vamos a añadir el servicio de mail. Vamos a Utility Component y seleccionamos mail. Vale. Lo llamamos de un nombre intuitivo, sendMail. De todas formas, el componente no se va a ver. Y añadimos un nuevo field, ¿vale? Al que llamaremos mail, por ejemplo. Entonces, vamos a crear que podamos enviar la profesión de la persona a un correo cualquiera utilizando un servicio de Gmail. Hacemos primero lo que sería el enlace físico, el flujo de navegación. Y seleccionamos los datos que pasaríamos al mail para hacer el envío. Ponemos en body, ponemos profesión. En asunto ponemos el nombre
y el destinatario será lo que pongamos en el mail. Vale, el componente de mail por sí solo no funciona. Nos tenemos que ir a la parte de project y en lo de Service Data Provider, segundo botón, añadir, y tenemos que crear un SMTP server. Le damos un nombre por si necesitamos varios. Vamos a llamar SMTP Gmail. En URL tenemos que poner smtp.gmail.com para utilizar el servicio de SMTP de Gmail. En puerto el 465 y necesitamos un Gmail que nos vaya a hacer de servidor, ¿vale? En este caso he creado uno aposta que se llama trial.ifml. Cualquier cuenta de Gmail podemos utilizarla como servidor SMTP siempre y cuando tengamos activados el IMAP y POP. Le damos a Encrypt Password y ponemos la contraseña de nuestro Gmail. Y en Default From ponemos el mismo, ¿vale? Hasta aquí tenemos el servicio de mail, pero sigue sin funcionar aún. Necesita de ciertos permisos que tenemos que concederle. WebRatio lo bueno que tiene es que, al igual que un Eclipse, si os dais cuenta, es muy parecida a la interfaz con Eclipse. Lo bueno que tiene es que todo lo que es compatible con Java puede ser utilizado. Entonces tenemos que definirle una serie de propiedades al servidor SMTP. Creamos una propiedad y la primera propiedad se llama mail.smtp.out y en value ponemos verdadero, true, ¿vale? Creamos otra propiedad, se llama mail.smtp.socketFactory.class y en value ponemos javax.net.ssl.ssl.socketFactory y la tercera propiedad mail.smtp.ssl y en value true. Estas son las tres propiedades principales. Con la primera autorizamos que el servicio de mail vamos a utilizarlo. Con la segunda declaramos un socket y con la tercera confirmamos y activamos que se va a hacer por SSL, por tráfico seguro. Vale, seguimos. Ya tenemos el servidor instanciado. Lo que tenemos que hacer es relacionarlo de alguna manera. Si nos damos cuenta, si le damos a Show Part, nos está pidiendo un servidor. Nos vamos a sus propiedades y donde pone SMTP Server, le damos a seleccionar, seleccionamos y listo. Vale, en principio esto funcionaría. ¿Qué pasa? Que si falla, nosotros no lo vamos a saber, no vamos a saber si está fallando o si hay retraso en el mail. Entonces, lo suyo siempre es crear un componente en ViewComponent de mensaje. Seleccionamos dentro de la página y lo llamamos notificaciones. Le podemos poner un mensaje predeterminado, pero lo que necesitamos es saber que los flujos son correctos. Y aquí es donde intervienen el flujo de OK y el de CAO. Pinchamos en el flujo de OK, en el verde, y seleccionamos
desde el componente de mail hasta notificaciones. Y pinchamos sobre él 2 veces. Y modificamos un mensaje, puede ser o una variable. En este caso, si os dais cuenta, podemos enviar la excepción, el fallo, la razón de fallo y tal. Como es un mensaje de éxito, un realizado correctamente. Para el mensaje de fallo, sin embargo, sí nos conviene saber la razón por la que ha fallado. Vale, y en principio esto ya funcionaría. Guardamos y generamos. Hacemos las mismas pruebas. Seleccionamos aceptar. Lo otro se sigue conservando y veis que hemos añadido el nuevo mail. Este sí es modificable. Vale, pues si queréis probar con un mail a otro mail que queráis, yo por ejemplo voy a probar al mío propio. ¿Vale? Ah, bueno, se nos ha olvidado nombrar el flujo. Aquí debería haber un enviar. Este es el último flujo que hemos... Este de aquí sería. Bueno, le damos a enviar. Bueno, si veis, aquí tenemos nuestro correo. Y este sería el servicio de mail. Lo de usuario, grupo y módulo, aquí es donde interviene en área index las propiedades, estas de aquí abajo, la de protected. ¿Vale? La marcamos. Nos aparece con la llave. ¿Qué pasa con esto? Que solo los usuarios que estén registrados en la base de datos van a ser capaces de acceder a esta aplicación. Entonces, en el momento que lancemos la aplicación y cualquiera quiera conectarse, si no tiene un usuario, le va a aparecer una ventana estándar de login. Entonces, nos vamos a la base de datos. Voy a parar el Tomcat. Nos vamos a la base de datos. Y están las combinaciones. Está la tabla user, la de groups y la de module. Y luego las de relaciones, que es user group y group module, ¿vale? En principio nos creamos un usuario. Ponemos un ID, un nombre de usuario le vamos a poner user, por ejemplo. Password de pass, el email no es necesario y el grupo lo dejamos de momento, ¿vale? Le damos a aplicar, hacemos lo mismo con la tabla group. Group normalmente lo pide con comillas, estas, vale. Si ponéis group normalmente lo trata como una propiedad, entonces para los nombres que son propiedades tenéis que ponerlo entrecomillado. Y si no, simplemente hacéis aquí doble clic y os lo carga directamente, ¿no? Hacemos lo mismo, le ponemos un ID al tipo de grupo que sería, el nombre del grupo usuario, y el módulo de momento lo dejamos. Aplicamos y hacemos lo mismo con la tabla de módulos. Ponemos un ID. Y aquí, en módulo OID, es donde viene lo interesante con WebRatio. Nos vamos a WebRatio y vemos que aquí hay un ID del área, pone ID área 1. Este es el identificador del módulo, lo que quiere decir que el usuario que esté en ese grupo y pertenezca a ese módulo puede acceder a esa página. ¿Vale? Ponemos módulo y el nombre del módulo, que era área index. Aplicamos. Claro, ahora en las anteriores
tenemos que relacionarlo de alguna manera. ¿Vale? Ponemos el OID del módulo anterior. Como en nuestro caso va a ser todo uno, no nos vamos a liar demasiado. Y en el usuario, al grupo que pertenecería, al OID del grupo que pertenece. Esto por sí solo no los relaciona. Para eso está la tabla de relaciones, que vamos a hacerlo a mano, pues siendo uno no hay demasiado problema. ¿Vale? Cargamos la tabla de relaciones user group. Entonces, el OID del usuario con el OID del grupo. Y aplicar. Y el OID del grupo con el del módulo. Aplicamos. Nos vamos a la aplicación, nos vamos a la parte de proyecto y refrescamos la base de datos para que no haya ningún problema. Y ejecutamos. ¿Veis? Y si os dais cuenta, ya solo pueden acceder los usuarios, por más que yo insista, el login es requerido. Entonces, hemos dicho que era user pass, ¿verdad? Y voilà. Ya tenemos una aplicación con un servicio web, un par de páginas, protegida para usuarios registrados y que mueve datos de base de datos. Para que veáis el potencial que tiene IFML con esta herramienta. Si no hay más preguntas, pasamos con la parte, con el otro tipo de proyectos que existen, con BPMN. BPMN es una notación para el modelado de procesos de negocio. No sé si alguno habéis trabajado con BPMN. Y es bastante sencillo. Nos vamos a la vista, a la perspectiva de BPMN. Si no la tenéis visible, podéis dar a Windows, Open Perspective, Other, y seleccionáis la de BPMN. Y creamos un nuevo proyecto. Vamos a llamar, por ejemplo, Seminario BPMN. Vale, BPMN se compone de, por un lado, los procesos, por otro lado, los objetos de negocio, ciertas señales a las que pueden responder los procesos y los roles que participan. Vale, nos vamos a proceso y creamos un nuevo proceso. Lo llamamos pedido. ¿Vale? Por defecto se nos crea la tarea más simple existente. Un evento de entrada, una tarea y un evento de salida. ¿Vale? No los necesitamos. En BPMN hay dos cosas claves. Las pool y las lane. La pool es, digamos, la tarea que se va a realizar, ¿vale? El proceso que se va a realizar. Y las lane es donde va cada uno de los usuarios a los que se les va, los que van a interactuar, ¿vale? Entonces, tenemos preparado aquí el proceso. Creamos varios roles. Abrimos la pestaña de roles y añadimos el rol de cliente, vendedor y proveedor.
Dentro de cada uno añadimos al menos una persona, un usuario. Ponemos cualquier password, un 1. ¿Vale? Creamos un personaje aquí en vendedor. Y un proveedor. ¿Vale? Ya teniendo los roles, nos vamos otra vez al proceso y editamos la primera ley y le ponemos el nombre de cada uno de los roles. Añadimos nuevas. Entonces, ya que tenemos aquí las leyes preparadas para cada uno de ellos, tenemos que asociarlo, igual que hacíamos con las entidades, lo asociamos cada uno con la suya. En la de cliente, ir a la de cliente, la de vendedor, la de vendedor. Sí, sí, sí. Mira, normalmente te das solo una, ¿verdad? Sí. Si te mueves a esta parte, te aparece aquí un botoncito de más. Sí. Vale, ya que tenemos vinculados cada uno de los roles, vemos aquí, necesitamos crear un objeto de negocio con el que se va a interactuar en cada una de las partes. New Business Object. Este objeto de negocio lo vamos a llamar producto. ¿Vale? Entonces le añadimos ciertas propiedades que vamos a utilizar más adelante. Propiedad 1, un nombre para un producto. La dejamos de tipo string. Tipo, la dejamos de tipo string y pinchando sobre este circulito, no sé si lo veis, le añadimos valores predefinidos. En vez de que le podamos meter nosotros el nombre al producto, le metemos ciertos valores predefinidos que podemos seleccionar entre uno u otro. En tipo le ponemos hardware y software. Y la política de selección puede ser o una o que se puedan seleccionar varias. Perdón. Añadimos otra propiedad, calidad, y repetimos el proceso de añadirle varios valores. Aquí le añadimos buena, media y baja. ¿Vale? La política la seguimos conservando la misma. Calidad y nos faltaría disponibilidad. En disponibilidad ponemos en stock y agotado. Ya tenemos nuestro objeto de negocio preparado para que se use. Entonces, una vez que tenemos el objeto de negocio, seleccionamos Pool y en la parte de Parameters tenemos que incluir nuestro objeto de negocio. Le ponemos un nombre. Y seleccionamos, dándole aquí a la maletilla esta, producto. Y entonces ese pedido sería nuestro pedido del objeto de negocio. ¿Bien? Con esto ya podemos interactuar entre las tres lanes. Vale. Comenzamos poniendo un evento.
un evento que inicia todo este proceso. Lo vamos a poner en el cliente. Este evento se va a llamar hacer pedido. Las tareas pueden ser de tipo user tags, service tags, subprocesos, etcétera. Aquí solo vamos a utilizar las tareas de usuario. Entonces creamos una tarea de usuario. Una tarea de usuario es una tarea en la que lo que decimos es que alguien va a interaccionar con el sistema para hacerlo. Una service tag, por ejemplo, es una tarea en la que dices que se va a ejecutar automáticamente contactando para que la haga con un servicio web. Vale, entonces ya teniendo el formulario, una vez que el cliente hace el pedido, tenemos que relacionarlo de alguna manera. Vamos al flujo de secuencia. Funciona de forma parecida que en IFML. En realidad, la de secuencia y la de mensaje son lo mismo, es o datos o un flujo de navegación. ¿Vale? Unimos hacer pedido con el formulario. Aquí en el formulario vemos que la actividad de parámetros no hay ninguno asociado. Entonces nos metemos en sus propiedades y vemos que está el pedido que hemos estado utilizando, que hemos creado, que vamos a utilizar ahora. Entonces, ¿qué nos interesa en el formulario de pedido? Nos interesa que sea visible el nombre, que sea editable y que sea necesario. Igual con el tipo y con la calidad. Entonces, estos son los 3 parámetros que se va a ver y que va a modificar el cliente. ¿Vale? Le damos a aceptar y creamos una tarea de usuario en la lane de vendedor y la llamamos ver formularios. Comunicamos el formulario de pedido del área de cliente con el ver formularios. ¿Qué parámetros va a manejar el ver formulario? Verá el nombre del producto, pero no es editable ni requerido. El tipo de producto que está pidiendo, la calidad que está exigiendo, y lo que él tiene que ver es ver y editar, es si hay disponibilidad y puede venderlo o no. Entonces, la única que aparecería editable y requerida sería disponibilidad. Seleccionamos OK. Y pasaríamos a utilizar un gateway, ¿vale? Un exclusive gateway. Este componente lo que hace es una operación booleana, ¿vale? Si coincide con uno de los valores que le pongamos predefinidos, el flujo se dirigirá o hacia un sitio o hacia el otro, teniendo uno por defecto, ¿vale? Lo vamos a llamar iStock. Le unimos un flujo de secuencia y creamos otra tarea de usuario en la parte de proveedor, a la que vamos a llamar ver pedidos. Esta tarea le va a llegar al proveedor cuando el flujo de iStock sea que no hay stock, que no hay existencias, ¿vale? En ver pedidos, los parámetros será todos con visibilidad y disponibilidad la cambiará. Vamos a suponer que el proveedor recibe que no hay existencias y envía automáticamente a la tienda las existencias del producto, ¿vale?
¿Qué pasa si sí hay stock? Si sí hay stock, se le tiene que notificar al cliente. Creamos una tarea que se llama notificación de compra. Y si sí hay stock, el flujo desde la Exclusive Gateway nos lleva a la notificación de compra. Notificación de compra. Ponemos todos los parámetros visibles. Y un evento de finalización. Al que unimos. Que con este terminaría la tarea. Claro, en el Exclusive Gateway hay que configurar qué flujo es el que mueve a cuál. Vale, marcamos que por defecto será este el flujo. Y en el otro es el que cogerá cuando no hay stock. En la parte de Exclusive Gateway nos tenemos que ir a las condiciones de valores. Y le podemos poner una expresión o un literal. Entonces, le damos a literal. ¿Vale? Y en las condiciones vemos los valores. Estos son los dos flujos que nos llevarían, dependiendo de uno o de otro. Seleccionamos el parámetro que nos va a dar ese flujo. Con disponibilidad. Si disponibilidad está en stock, es notificación de compra. Si no, el agotado. ¿Vale? Con esto es con lo que quedaría configurado el Exclusive Gateway. Vale. En ver pedidos, ¿lo hemos configurado ya? Sí. Vale, la visibilidad. Se supone que en ver pedido lo que hace es cambiar el estado de agotado a stock. Entonces, podemos o bien comunicarlo directamente con la notificación de compra, o bien volver a utilizar este gateway, que es lo apropiado. Entonces, ahora sería verdadero, llegaría la notificación de compra y terminaría. Vale, ya simplemente nos quedaría probar la aplicación. Aquí aparece un botoncito que se llama Publish Process. Hace igual que con IFML y nos monta la aplicación desde una perspectiva distinta. Si os dais cuenta, nos da aquí una tabla de usuarios demo, que es lo que hemos creado. Los hemos creado todos, salvo el administrador. El administrador te lo crea por defecto y tiene acceso a cualquier área del programa. Vale, me voy a loguear, por ejemplo, con este. No tenemos ni que escribir, simplemente dándole al select y entramos. Estas transacciones, estos procesos, te los muestra de una forma estándar, con un layout estándar. Si veis siempre aquí los procesos por un lado, búsquedas de proceso y ítem de trabajo que hay pendientes. Vale, vamos a hacer un pedido. Aquí en pedido podemos añadir notas. Y aquí es el primer, este de aquí. Estamos en el formulario pedido. Ponemos un nombre. Un disco duro de calidad media y obviamente hardware. Le damos a finalizar, nos dice si hemos terminado la transacción y, claro, el cliente ahora mismo no tiene nada que hacer. Si os dais cuenta, el flujo pasa al vendedor. El vendedor inicialmente no tenía ningún proceso, ninguna tarea. Vamos a loguearnos con un vendedor. Si veis, no tiene tareas para hacer, solo ítem de trabajo. Entonces le damos a trabajar sobre ello. Y nos aparece todo con las características con las que hemos seleccionado. Entonces,
¿Hay disponibilidad o está agotado? Le damos a agotado, por ejemplo, y finalizamos. El vendedor no tiene más. Ya el flujo pasaría al proveedor. Que con el proveedor pasa lo mismo exactamente que pasa con el vendedor. No puede crear ningún y solo espera tareas. Vamos a trabajar sobre ello. Y el proveedor es el que se supone que tiene que decir, no, ya está en stock porque lo ha enviado. Si volvemos a poner agotado, se enviaría a sí mismo constantemente el mismo mensaje. Entonces le damos a stock, le damos a finish, y entonces al usuario le tiene que haber llegado una notificación de compra. Terminaríamos y se acabaría la transacción. Podemos ver con el administrador. Si nos logueamos con el administrador, podemos ver los procesos que se han ido ejecutando y esta aplicación muestra un pequeño diagrama de flujo en realidad, que nos indica por dónde ha pasado. En azul muy claro, a ver si encuentro... Este no es. Este es. No era en azul muy claro. En azul es el recorrido cuando no ha terminado. Cuando ha terminado es un flujo verde, o cuando ha terminado no satisfactoriamente es un flujo rojo. ¿Vale? Aquí nos indica el camino con sus horas y por medio de quién ha realizado las tareas. Esto nos proporcionaría un seguimiento y una vista. Esta sería lo que es la parte de BPMN. Como apunte, decir lo fácil que es prototipar y, como bien ha dicho Francisco, orientarlo a lo que es un cliente. Un cliente normalmente no entiende de código, no entiende de procesos, entiende de procesos sí, pero de negocio, entiende de su negocio. Si eres capaz de prototiparle de esta forma a un cliente más visual, es capaz de entender y entenderos más. Ya no te tienes que ceñir a la típica hoja de requisitos y, como ha dicho, malos entendidos. Ahora mismo hay 3 estándares clave, 2. Teníamos UML, sabéis que el UML está hecho por la Ocean Management Group, que es el principal consorcio de empresas de la industria de software a nivel mundial. Están ahí todas las importantes, un montón metidas ahí, definiendo estándares industriales que si cuajan y triunfan en la industria luego acaban siendo estándares oficiales, o sea, estándares ISO. UML es uno de ellos. Hace ya años el BPMN, que es este no, porque esto es un flujo de lo que ha pasado, de eventos. El modelo del proceso en BPMN es un estándar oficial de la OMG y ya es también un estándar ISO desde hace algún tiempo, y este es el que se utiliza básicamente ya para todo lo que es relacionarse con la empresa. No vas en plan de yo te hablo en UML, porque el UML no lo entiende nadie, nada más que los informáticos. La orientación a objetos no es intuitiva, es un montaje que nos hicimos los informáticos para resolver un problema informático. Con la orientación a objetos, el problema que resuelve es cómo organizo un software muy grande en trozos más pequeños de una manera coherente y razonable. Ese es el problema que resuelve la orientación a objetos, ¿no? Y lo hace muy bien, pero claro, ese es un problema nuestro. Entonces, cuando llegas a los que no son informáticos, les suena todo a chino. Y entonces, por eso hubo que inventar el BPMN, que es una notación pensada en términos de cómo razonan con conceptos que no son informáticos, sino que son de la empresa. Lo que ha costado años es desarrollar una tecnología que, usando esos conceptos que no son informáticos, pudiéramos generar automatización a partir de esos modelos.
Y esa tecnología ya existe, no solo WebRatio, WebRatio genera Java, pero hay muchas herramientas de BPM, de gestión por procesos, que automatizan todo el ciclo de vida de los procesos. Productos comerciales que existen ya muy asentados desde hace varios años. El otro estándar que acaba de salir, también de OMG, es el que visteis antes, que es el de la interacción del usuario. Hasta ahora, cada herramienta funcionaba de su padre y de su madre. ¿Cómo defino yo la interacción del usuario, la navegación, los menús, lo que va a salir, lo que le va a salir a los usuarios? Pues cada uno como se le ocurría. Cada desarrollador, cada plataforma de desarrollo se ha buscado la vida y ha hecho. Bueno, el primer estándar que existe para eso, oficial, es el IFML, que está aprobado también por la Open Management Group desde hace, pues, del año pasado, de finales del 2013. O sea, de hace nada. 2012, marzo del 2012. Sí, pero ese es el draft. El draft. La aprobación es a finales. 2013. Es decir, que estamos hablando, esto es un estándar oficial del año pasado. Entonces, con estos tres estándares, ¿qué tenemos? El UML es para definir sistemas, cuando lo que queremos es definir el sistema directamente. Pero con estos otros dos yo defino cómo quiere la empresa funcionar sin atarme a problemas de tecnología, a restricciones tecnológicas, porque fijaros que ni en el BPMN ni aquí estamos diciendo que esto va a ser con páginas web o esto va a ser con MySQL, sino que eso lo defino después en una parte posterior de implementación, ¿no? Genérame para eso. Entonces esto es otro cambio muy gordo. Esto es una idea que surgió hace 10 años aproximadamente en la ingeniería del software, y es que dijo, en realidad estamos haciendo software en plan artesanal. No nos merecemos llamarse ingeniería de software, porque no hacemos lo que los otros ingenieros. Los otros ingenieros diseñan sus sistemas. Los diseñan, hacen planos, hacen modelos de una placa base, de un puente, de un edificio. Y a partir del modelo construyen. Nosotros no, nosotros hacíamos dibujitos, pero luego la construcción, vamos a ser realistas, y vosotros lo estáis haciendo igual y todo el mundo lo hace igual, la construcción era, bueno, más o menos sigo los dibujitos o no. O sea, en plan artesano. Es como si cuando van a hacer un edificio, no solo construyo el edificio, sino que a mano hago los ladrillos, a mano hago las puertas y a mano lo hago todo. No, hombre, no, ahí te vuelves loco. Las otras ingenierías usan cosas que ya existen y reutilizan todo lo que pueden. Entonces, esta idea de voy a trabajar con modelos que no me ate a la tecnología, pero que a partir de ellos yo pueda generar mucho más rápido y para distintas tecnologías los sistemas software, eso que se llama Model Driven Engineering, la filosofía se llama así, ingeniería guiada por modelos, fue una idea de hace 10 o 12 años de la ingeniería de software. Esta herramienta es probablemente la primera en el mercado que la lleva al límite total, y es yo te genero código Java a partir de modelos en los que no has puesto nada de tecnología. Pero que sepáis que esa filosofía de Model Driven Engineering no solo está pegando en desarrollo de software, como estamos viendo aquí hoy, sino que se está usando para un montón de cosas más. O sea, ha sido una idea tan buena de que los modelos, si cumplen ciertas propiedades, sirven no solo como dibujitos, sino para muchas más cosas que pueden ser muy útiles y ahorrarme mucho trabajo, se está aplicando a muchas otras cosas que no son desarrollo de software, incluso que no están dentro de la informática. Pero esto es un ejemplo muy bueno de las ventajas que esa filosofía puede tener. Esto es para situar un poco en el contexto, porque esto es totalmente diferente a, por ejemplo, lo que es Eclipse. Por cierto, si veis el aspecto, supongo que os daréis cuenta que está hecho sobre Eclipse, pero esto no es Eclipse. Esto no es un entorno para desarrollar software picando código, ni especificando el sistema software directamente, en UML o en el lenguaje que sea. Aquí tú no especificas el sistema software,
Aquí tú especificas cómo quieres que funcione la empresa. Lo que pasa es que automáticamente eso sirve también para ellos. Y es un cambio muy bueno. No, aquí había puesto un ejemplo. Igual que el otro, no hemos tardado casi nada, y una aplicación pequeñita. Esta tiene poco más de 10 horas reales echadas y ya es una aplicación bastante grande. Maneja una serie de documentos que va guardando en base de datos, un estilo a un pequeño drive. ¿Vale? Lo que quiero que veáis es cómo, con la simplicidad que tiene, se pueden llegar a generar cosas complicadas. Por ejemplo, el separar en varios sites el usuario registrado y el no registrado, para crear nuestro propio formulario de login. En base de datos lo único que habría sería este ID de restricción. Igual que hemos puesto antes lo del grupo, sería a todo el site. ¿Veis? Por ejemplo, master page, que predominan por encima con el layout. Recuperar los parámetros de usuario para saber que la sesión se está haciendo con ese usuario y no con otro. Por ejemplo, en el módulo este de crear document, si os dais cuenta, son actualizaciones a la base de datos. Es introducir datos a la base de datos y con sus respectivos flujos de movimiento. Lo que quiere decir es que con una aplicación, con una herramienta como esta, una aplicación relativamente mediana, incluso grande, se puede hacer bastante rápido. Esas son las ventajas que para mí yo le veo. Si tenéis alguna pregunta. Otra ventaja es el mantenimiento. Sí. Que ya os habrán contado muchas veces que el mantenimiento se lleva alrededor de 2/3 del dinero, del tiempo que dedicamos los informáticos al software. Entonces, con esto, si tienes que hacer una versión para una tecnología más nueva, lo que haces es instalarte una nueva versión de Web Ratio que genera para esa tecnología y decirle genérame. Ya está. Evidentemente para aquellas que Web Ratio lleve, pero vamos, Web Ratio está sacando para todas las tecnologías habituales, sin problemas. Mantenimiento se reduce mucho, primero por eso, porque es multiplataforma y puede generar para cualquier cambio simplemente dándole a la opción de genérame otra vez, y porque al no estar, al trabajar con modelos, la diferencia entre buscar qué tengo que cambiar en un modelo como este y buscarlo en 80.000 líneas de código es bastante grande, ¿eh? Yo no sé si alguno de vosotros ha disfrutado de la maravilla de hacer mantenimiento de aplicación hecha por informáticos. Evidentemente, cuando haces mantenimiento de aplicaciones hechas con cualquier otro que no eres tú, descubres lo malos que son picando códigos, pero es que cuando haces mantenimiento de una aplicación hecha por ti 6 meses antes, también descubres lo mal que lo hiciste. Y el problemón que luego es entender eso. Entonces aquí es mucho más llevadero, porque es que se entiende mucho más fácil y rápido los modelos que miles de líneas de código. Donde además una parte muy grande de ellas son cosas que no son claves sobre la lógica de la aplicación, sino que tienen que ver con detalles tecnológicos que tú, para cambiar qué hace la aplicación, no necesitas complicar. No deberías complicarte con ellos. Pero aquí solo está la lógica de cómo quieres que funcione, qué quieres que haga, pero no detalles tecnológicos que te van a complicar la vida en el código a tope, y en cambio, ¿que quieres cambiar de base de datos? Pues vas y enlazas a otro servidor de base de datos, pero eso no debería suponer que tengas que andar mirando las 80.000 líneas de código, a ver dónde hay que andar tocando. Y lamentablemente hemos sido así de artesanos, si queréis de chapuzas. La tecnología que hemos usado no ha sido muy avanzada y teníamos que hacer eso. Y pues claro, pues el cliente se cabrea, piensan que no somos buenos trabajando, que no teníamos herramientas buenas para poder hacerlo mejor, pero hoy en día sí que existen ya. Bueno, pues en principio hemos acabado. Gracias por venir y espero que os sirva el primer seminario. ¿Tenéis preguntas para él? ¿No? Bueno.
Si tenéis alguna duda siempre me podéis enviar cualquier correo. Él está a vuestra disposición para dudas que tengáis y demás, ya se lo encargué yo. Lo único que os quiero decir es que el club este de desarrollo avanzado va a funcionar si vosotros os interesa que funcione. Quiero decir, esto es una idea que se me pasó a mí por la cabeza, porque pensé que era una pena no tener algo así y estar atados a lo rígido del plan de estudio, que el plan de estudio pues, es algo mucho más oficial y más estable y no puede cambiar muy rápido y demás. Pero solo va a funcionar si os interesa. Entonces, las cosas que queráis que hagamos, pues no las decís. Dudas técnicas de web ratio. Ángel, que sabe de web ratio ya como 10 veces lo que yo. Él lleva ya un buen tute aprendiéndolo y usándolo. ¿Para qué puede servir web ratio? Pues para tener un background de cara a trabajo. Comentarios. Web ratio expide certificaciones, o sea, si aprendís a trabajar con ellas podéis presentaros en la certificación y bueno, pues optar a puestos de trabajo que de otra manera no podréis optar. Y por ejemplo puede servir también para hacer el proyecto fin de carrera en el tema que sea y con el profesor que sea, pero en vez de desarrollar, llamémosle, en plan más tradicional o si queréis primitivo con Eclipse, desarrollas con esto que es más avanzado. El ejemplo que os puso del proceso, imaginaos por ejemplo, yo tengo un caso, no sé si es contigo o con quién, de un trabajo fin de carrera que es gestionar todo lo que ocurre con el trabajo fin de carrera. Entonces, el alumno, el profesor tutor, el de secretaría, la comisión que los aprueba, los anteproyectos, todo eso es un caso muy bueno, que hacer una aplicación tradicional para eso es complicadísimo. Y en cambio con una herramienta de estas es que sale mucho más rápido, mucho más fácil. Porque la clave de todo es diseñar bien el proceso. Si pienso bien el proceso de todos los trámites que sigue un trabajo final de carrera, pues ya está, eso es lo complicado. A partir de ahí ya son detalles de, bueno, pues ahora cómo quiero que sea el formulario que le sale al alumno cuando va a hacer la tarea. O esto, cuando en esta tarea B lo que queremos es que si la comisión lo ha aprobado, le mando un email al rol A y al rol B. Y eso es muy automático, eso lo hacen en segundos. Entonces, tenéis esas oportunidades si os interesa y alguna otra actividad si pensáis que podemos hacer, pues me la comentáis y si podemos la hacemos. Pero vamos, lo del club simplemente es para vosotros. ¿Que os interesa? Pues funcionará. ¿Que os interesa? Y podéis. ¿Que no os interesa o no podéis? Pues no funcionará y se morirá de inanición, como muchas cosas en la vida. Entonces, bueno, está a vuestra disposición y bueno, pues nada, eso es todo. Gracias por venir. También me gustaría añadir que no solo son estos dos tipos de proyectos. Si veis, aquí ya os pone una serie de carpetas, los de Enterprise Project, son proyectos más grandes. Los de estilo, que es el tema del layout, de aplicar CSS, con esto estoy ahora mismo y se me está resistiendo. Y el proyecto de componentes, crear tus propios componentes para no simplemente ceñirte a esto de aquí, sino aparece una pestañita aquí abajo de componentes custom, por así decirlo, tus propios add-ons, con operaciones que desarrolles. Aún ya os digo, no me he puesto con ello. Quería especializarme primero en IFML, que es una parte bastante importante y es fácil. Tiene una curva de aprendizaje grande. A ver, grande, como todo en esta vida. Pero una vez que aprendes con soltura a manejarte con lo básico, al final todo va saliendo por curiosidad y documentación. Así que muchas gracias por asistir y hasta otra.